Sección C. La iglesia no necesita sobrevivir. Buenos días, hermanos. Yo me llamo Sheila Mee. Durante 25 años yo fui una misionera nazarena en América Central y también en el sur, en el país de Perú. Hoy vamos a ver un ensayo escrito por un señor que se llama Craig King. Se llama La iglesia no necesita sobrevivir y se encuentra en el libro que hemos estado estudiando que se llama ¿Por qué la iglesia del Nazareno debe confirmar plenamente o afirmar plenamente a los LGBTQ+. Craig King, el escritor de este ensayo, es un diácono ordenado en la iglesia del Nazareno y también un profesor emérito de teología sistemática en la Universidad de Azusa Pacific. Se graduó de la Universidad Nazarena del Sur y también el Seminario Teológico Nazareno y también la Universidad de Graduados de Claremont. Él es autor de varios libros en inglés, pero se llaman, lo voy a traducir los nombres, Después de la crucifixión, La teología de promesa y la transgresión de la integridad de Dios. Él enseñó teología y filosofía durante 24 años en 3 universidades de la Iglesia del Nazareno. Vive con su esposa de 53 años en San Diego, California. Él dice así: la única condición para la santidad humana es la fidelidad al evangelio del cuerpo glorificado y mutilado de Jesús. Y explica: es importante distinguir entre la Iglesia del Nazareno como institución autoprotectora con sede y la Iglesia del Nazareno como historia de iglesias locales enredadas en las memorias y esperanzas de cada una. La institución siempre resistirá al trabajo de las iglesias que podrían debilitar su probabilidad de sobrevivencia. Una pequeña iglesia local fiel y en comunión de pequeñas iglesias locales fieles orarán para entrar con alegría en cada día nuevo que ha hecho el Señor, sabiendo que no tiene que sobrevivir. Recordando la fidelidad de Dios, esperará quedar tan sorprendidos como Pedro cuando Dios le llamó a la casa de Cornelio en Hechos 10. La institución siempre responderá como lo hizo Pedro, cuando él dijo, los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro y se asombraron de lo que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Se sorprendieron completamente los líderes de la iglesia en aquel entonces. Hechos 10:45. Es igualmente importante distinguir una pequeña iglesia local y la comunión de pequeñas iglesias locales de un grupo definido por el sistema de ideales utilizados para administrar la vida vivida. La vida es dura. Estamos comprensiblemente ansiosos. Nos apoyamos mucho en las costumbres para moderar el trauma de lo inesperado. Por lo tanto, podemos encontrarnos en eventos sorprendentemente nuevos con un inmediato no. Mientras seamos vulnerables a que nos hicieron o nos maten, seguiremos haciéndolo. Y eso está bien. Es solo porque el Evangelio ha enseñado a las pequeñas iglesias locales que hay algo más importante, algo que no está amenazado por heridas o muerte, algo por lo que la pequeña iglesia local debe luchar, incluso si hacerlo conduce a la pérdida de los derechos de la propiedad. Claramente, vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas, pero esforzaos primero por el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas también. Así que no te preocupes por la mañana, porque la mañana traerá sus propias preocupaciones. La angustia de hoy es suficiente por hoy. Palabras de Mateo 6, 32 a 34.
Fue un shock para las iglesias en acerca de Palestina en el primer siglo darse cuenta de que Dios las estaba llamando a abrazar a aquellos que la ley de Moisés había expulsado. Las ideas, las costumbres, los hábitos y especialmente los textos sagrados que la joven iglesia amaba dejaron claro que el contacto con lo inmundo siempre nos separará de la comunión de un Dios santo. El templo estaba cerrado para aquellos con cortes sangrientos o desgarros de la piel que habían tocado un cadáver, que eran extraños al pacto de Israel con Dios, o que habían sido emasculados por accidente o diseño. Isaías 56 imagina un nuevo pacto. Allí el profeta declara que llegará el día en que el templo se abrirá a los gentiles e eunucos, personas declaradas por la ley de Moisés no aptas para entrar en el templo. Isaías anuncia que llegará el día en que la única condición para santificar la entrada en la comunión con Dios es que, aunque impuros, aunque sean extraños eunucos, se unan al Señor para ministrarles, para amar el nombre del Señor y ser sus siervos, para retener el pacto de Dios. Si lo hacen, serán recibidos en un abrazo santificador de Dios, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 6 al 7. En este pasaje de Isaías que Jesús cita durante la Semana Santa, cuando echa fuera a los que vendían, ya los que compraban el templo, Marcos 11, 15 al 17. Esa misma semana también su cuerpo debía ser ensuciado, según la ley de Dios, por los golpes de las correas de cuero con púas del látigo que desgarraba su piel, por las púas, la lanza y otras crueldades que mutilaban su cuerpo cuando fue colgado en la cruz. Es irónico que la actividad sexual se haya exaltado tanto en el bien intencionado discurso eclesiástico en la época moderna. Por supuesto, eso no carece de precedentes. De hecho, la actividad sexual a menudo es vigilada cuidadosamente por sociedades de todos los tipos y tamaños. Es por la actividad sexual que nacen los niños y es por medio de los niños que sobrevive un hogar, un pueblo, una tribu y una nación. El sexo es camino por el cual una generación sigue a otra. Especialmente en tiempos de tasas muy altas de mortalidad entre las madres y los recién nacidos durante el parto de niños y adultos después del parto, la sobrevivencia requiere que se controlen las prácticas sexuales. Lo que es especialmente extraño del Evangelio es que refrena tan severamente esta ansiedad por el parto y la sobrevivencia, no solo de ser humano en particular, sino también el hogar, la aldea, la tribu y la nación. Lo llamamos soltería y la iglesia primitiva llamó virginidad por el bien de la devoción de Dios al Dios del Evangelio. Era un abandono de la perspectiva del parto. El texto más claro que apoya de tal cosa es quizás 1 Corintios 7, donde el pueblo aconseja fuertemente a los solteros que permanezcan solteros. Eso no es una nueva abstracción, es un nuevo mandamiento, que los verdaderos cristianos deben permanecer solteros. De nada. Es solo que la actividad sexual está tan degradada en importancia en el Evangelio que ya no es necesaria. Debido a que Dios resucitó el cuerpo inmundo y mutilado de Jesús de entre los muertos, está claro que todo lo que han sido abrazados por el Evangelio, que nosotros no tenemos que sobrevivir, debido a la posibilidad muy real de una vida fiel sin hijos,
ya sea la vida de una persona soltera o un único. Ya no hay razón de excluir de la plena participación en la vida de la iglesia local a cualquier pareja cuya unión no produzca hijos, incluyendo los LGBTQ, siempre y cuando se unen al Señor para ministrarle, para amar al nombre del Señor y para ser sus siervos, al adherirse al nuevo pacto de Dios. Gracias, hermanos, por estar conmigo, por escuchar. Ese ensayo es corto, pero fuerte. Y espero que quizá vuelvan a escuchar para captar muy bien lo que está diciendo. Gracias, nos vemos otro día.